Manuel Balboa, soy el encargado de las líneas de filtración, monitoreo de condición, sistema centralizado de lubricación y lubricador automático, que es el tema que nos atañe hoy en día. Para hacer un resumen de lo que vamos a ver, vamos a partir obviamente y siempre en nuestra base, que es la lubricación. Vamos a ver algunos conceptos importantes en 3 láminas, 4 láminas que son muy cortas, para luego entrar inmediatamente a lo que son el tema de los lubricadores automáticos, cómo es su selección y dónde están sus principales aplicaciones. ¿Ya? Como primer concepto, como les decía, es importante saber qué es lo que es la lubricación. Como bien dice ahí la lámina, el propósito de la lubricación es simplemente la separación de dos superficies con deslizamiento relativo una con respecto a la otra, de tal forma que no se produzca daño en ellas. Se intenta con ello que el proceso de deslizamiento sea con la fricción más pequeña posible. Ahí tenemos, por ejemplo, un cuerpo que necesita moverse por deslizamiento, ¿cierto? En donde probablemente la fricción, dependiendo del tipo de materiales en el cual se desliza, sea mucho mayor que mover ese mismo cuerpo, pero ya con una forma redonda, digamos, en forma de rodadura. En ese concepto, la fricción en deslizamiento versus la fricción en rodadura va a ser mucho más pequeña. Aquí ya tenemos dos conceptos, o vamos a unificar dos conceptos para llevar un tercero que nos va a llevar al siguiente concepto que vamos a revisar y que tiene que ver exclusivamente con la fricción, cómo la fricción genera desgaste y cómo yo, al interponer entre esas dos superficies en movimiento relativo, al interponer un fluido, puedo lograr fricción fluida, que sería obtener la fricción más baja, o una fricción elástico-hidrodinámica en el caso de rodadura, o una fricción mixta en algunos otros componentes, que nos llevarían también a obtener o a bajar esos factores de fricción que nos harían también bajar el desgaste. Una mayor productividad de la maquinaria y equipos se logra si se reduce al máximo la fricción de sus diferentes mecanismos. Es así como hoy en día la lubricación no se considera una ciencia aislada, sino que está íntimamente relacionada con la fricción, con el desgaste, con los materiales empleados en la fabricación de los equipos, con su diseño, con su operación y con la calidad de su mantenimiento. Todo esto se resume en lo que se conoce como tribología, ciencia relacionada en un principio con la fricción y en la actualidad extendida a todos los fenómenos que limitan la vida de los equipos. ¿Qué concepto más importante, cierto? La tribología, que unifica en un triángulo, podríamos llamar, la fricción, el desgaste y la lubricación. Pero aquí viene otro término que es muy importante y que nos atañe a las personas que trabajamos en ingeniería en lubricación o a los tribólogos directamente, y que dice que la vida útil de un equipo solo se puede lograr si éste se involucra dentro de un sistema tribológico. ¿Qué es lo que sería un sistema tribológico? Lo primero es que la persona encargada del análisis de la tribología de los componentes y de la maquinaria dentro de su manufactura tendría que unificar sus conocimientos en ciencias físicas, ciencias químicas y la tecnología de materiales que le permita desde esa base y desde la tribología hacer la mejor selección del lubricante que debe aplicarse a un componente. Para ello tiene que conocer perfectamente el tipo de movimiento, las velocidades involucradas, la temperatura, la carga y el ambiente en el cual está trabajando ese componente. Ya en el año 81, muchos estudios de este doctor Rabinovich, él resumía en esta gráfica todo lo que concierne al reemplazo de un componente de una maquinaria. ¿Qué dijo él o cuáles fueron sus conclusiones? Que un 15% de su reemplazo de componente o maquinaria se debía a la obsolescencia, es decir, el equipo ya llegó a su vida útil. Por otra parte, otro 15% se debía a accidentes, como por ejemplo la operación. Pero el 70% de esos reemplazos, y muchas veces de ellos prematuros antes de llegar a su vida útil, se debía a desgaste mecánico, a corrosión, como términos de desgaste asociados a abrasión, fatiga, adhesión y erosión, que cuando nosotros, que estamos netamente ligados a la lubricación,
por ejemplo, es lo que tenemos que leer cuando nos llega un análisis de laboratorio. Ya resumiendo esos conceptos, para nosotros tener una buena lubricación o llegar a un buen concepto de mantenimiento, ¿qué es lo que tendríamos que hacer primero? Utilizar los lubricantes más apropiados para las diferentes condiciones de operación, que era lo que definíamos en las láminas anteriores. La frecuencia de lubricación adecuada, con el fin de determinar los cambios de aceite y los reengrases, ¿cierto? Los buenos programas de mantenimiento preventivo, predictivos y proactivos, incluyendo, por ejemplo, la limpieza, revisión de purgas, el cambio y correcta selección de los elementos filtrantes cuando se trata de lubricación con aceite o cuando tenemos que llevarlo a sistemas hidráulicos de potencia, no sometiendo los equipos a condiciones diferentes a las de diseño, y aquí en este último punto podríamos hablar bastante de ello, ¿cierto? Pero no es el tema principal de acá. Entonces, sabiendo el tipo de lubricante que ya es seleccionado para este componente, lo que sigue es ver en qué forma lubricamos. ¿Lo hacemos o lo seguimos haciendo con lubricación manual? ¿Lo pasamos a algún sistema de lubricación automática? ¿O seleccionamos algún sistema centralizado de lubricación, ¿cierto? Pero para ello hay otro punto que es bastante importante. Entonces, como les decía, dentro de la selección, o cuando ya hemos seleccionado dentro de este sistema tribológico el lubricante adecuado, tenemos que irnos a los demás parámetros, en donde, por ejemplo, está el tipo de movimiento que realiza el componente a lubricar. Todo ello en base a un área de lubricación. Lo que viene ahora es calcular el volumen de lubricante que se necesita para lubricar ese componente. Ya una vez establecido ese volumen de lubricante, el paso siguiente sería ver o relacionar ese volumen de lubricante en el tiempo. Para ello, y como les decía bien, dentro de un sistema tribológico, condiciones como temperatura, contaminación, humedad, vibraciones, posición del eje, diseño del rodamiento en este caso, son factores que nos van a permitir ingresar en esta fórmula para calcular las frecuencias en horas de relubricación. En este caso, nuestra frecuencia en horas de relubricación fue 4,79 gramos por día, ¿cierto? Otra forma, que es mucho más automática, sería ingresar directamente a los programas que ya tienen establecido, por ejemplo, los fabricantes de los lubricadores automáticos. En este caso, Pulsar-Lube, o en este otro caso, Simatec, con su producto Simalube. También se utilizan los mismos factores, es decir, los factores físicos del componente que voy a lubricar, y también los factores como temperatura, contaminación que está presente donde está trabajando ese componente, la humedad relativa al ambiente, la orientación de trabajo del componente, las cargas, etcétera, también nos van a permitir hacer un cálculo del volumen de lubricante en el tiempo que yo debo aplicar a ese componente. Si ustedes se dan cuenta, ambas formas de cálculo nos dan valores diferentes. Esto siempre nos indica que no hay un término absoluto de lubricación, ¿ya? Y siempre voy a tener una posibilidad de establecer una lubricación dentro de un rango de volumen por tiempo que puedo aplicar al componente. Ahora, ¿cuál va a ser finalmente el volumen adecuado? Siempre va a depender de las características operacionales y cómo yo haga el seguimiento de ese componente y su comportamiento a través del tiempo. O sea, estas son todas cosas que muchas veces, o yo diría la gran mayoría de veces, se basa mucho en la empírica y en la correcta selección y el tipo de lubricante que voy a aplicar. Entonces, como ya tenemos el tipo de lubricante seleccionado de acuerdo con lo que indica el ingeniero de lubricación o el tribólogo o el fabricante del componente, debo ahora establecer cómo yo voy a lubricar. Voy a lubricar manualmente, voy a lubricar automáticamente con lubricador automático, que es el tema que nos atañe acá, o selecciono o realizo la selección del sistema centralizado de lubricación. En este caso, nos vamos a quedar con los lubricadores automáticos. Y una vez que yo tengo la selección de los lubricadores automáticos o de la forma como voy a lubricar ese componente, lo que nos queda es revisar el mercado.
Al revisar el mercado, y en el caso específico de nosotros como Ventec y Bel-Ray, nosotros manejamos 3 marcas de lubricadores, que son Pulsar-Lube, Electrolube y Simalube, pero nuestra marca principal es Pulsar-Lube por la amplia gama de oferta que nos hace y nos permite cubrir la mayoría de las aplicaciones que nos proponen nuestros clientes. Vamos a ver un video ahora de presentación de lo que es Pulsar-Lube y continuamos luego de esto. ¿Considera usted un gran extensión de su equipo rotativo? Pulsar Lube ofrece una variedad de soluciones de lubricación que son rentables, seguras y fáciles de usar para una amplia gama de equipos e industrias. El Pulsar Lube M es un lubricador electromecánico y reutilizable que brinda una presión de salida inigualable, con fiabilidad a largo plazo. Es fácil de programar con simples controles de teclas y usted puede verificar el estado del lubricador a través de su pantalla LCD. El Pulsar Lube E es nuestro lubricador desechable más pequeño, accionado por gas nitrógeno. Se puede instalar fácilmente en áreas confinadas con accesibilidad limitada. Es un producto reciclable y de mínimo impacto medioambiental, donde las piezas correspondientes se pueden desechar por separado. El Pulsar Lube B es otro lubricador desechable, accionado por nitrógeno. Cuenta con una pantalla LCD que es fácil de programar. Se configura fácilmente y se puede reprogramar en cualquier momento, con solo presionar un botón. Si está buscando una solución de lubricación confiable que pueda aumentar dramáticamente su rentabilidad, Pulsar Lube puede proporcionarle una solución adaptada a sus necesidades. Pulsar Lube, lubricación inmediata, completa, confiable y garantizada. Pulsar Lube, soluciones de hoy para los equipos de mañana. Entonces, como bien pudieron ver en el video, la oferta o la gran gama que tiene Pulsar Lube nos permite poder atacar todas aquellas condiciones o todos aquellos componentes que están en diferentes tipos de ambiente y dependiendo cómo y dónde se deba lubricar. Tenemos, por ejemplo, una oferta de lubricadores accionados por resorte que cada vez y cada día han ido siendo reemplazados mayoritariamente por los lubricadores a gas, como los que están en la imagen del centro, y los lubricadores accionados por bomba, que nosotros llamamos electromecánicos, ¿cierto? Si vamos a ver cuáles son las ventajas de la lubricación automática, yo creo que la mayoría de ustedes tiene todos estos conocimientos ya integrados, pero son los puntos de lubricación inaccesibles, como el señor que está lubricando ahí, ¿cierto? O sea, para llegar a ese punto de lubricación probablemente él deba esperar todo ese intervalo de tiempo en que la maquinaria se detiene para ingresar y poder lubricar. Son zonas peligrosas, por supuesto, siempre representan un riesgo, un peligro que nos puede llevar a nosotros los mantenedores a tener ciertos problemas o ciertos cruces de información y de palabra con la gente de prevención. La lubricación adecuada y precisa, por supuesto, como muestra la gráfica de abajo, una línea de lubricación en donde está la lubricación óptima. Al hacer lubricaciones manuales voy a depender siempre del tiempo de detención de ese equipo. Por lo tanto, voy a estar siempre jugando entre una lubricación mínima o deficiente y una lubricación con mucho volumen, ¿cierto? Y ambas son perjudiciales en cierto modo. Con la lubricación automática me mantengo siempre en una lubricación constante y muy cercana al punto óptimo de lubricación. ¿Es rentable? Por supuesto. La rentabilidad, como yo la maximizo al seleccionar lubricador automático, va a depender de la aplicación y del tipo de lubricador que yo pueda implementar. Es decir, no es lo mismo implementar lubricadores accionados a gas frente a los lubricadores accionados mecánicamente o electromecánicamente. Esto también nos permite llevar a cabo un buen control de contaminación, o sea, no tengo que estar constantemente llegando a un punto que a lo mejor va a estar siempre contaminado, ¿cierto? Entrando en materia, los lubricadores electroquímicos, tal como los pueden ver en la imagen, son lubricadores que en su esencia generan un gas que puede ser nitrógeno, que es muy estable frente a las inclemencias del tiempo, como temperatura y altura sobre el nivel del mar, y otros que generan
un gas nitrógeno para hacer el movimiento del pistón que aplica o que envía el lubricante directamente al punto a lubricar. Cosas que tienen que tener siempre en cuenta y que son muy importantes porque al final de la presentación lo van a tener siempre presente es las presiones de trabajo que alcanzan. Por ejemplo, con los lubricadores electroquímicos de Pulsar-Lube puedo llegar hasta 70 psi de presión. Acuérdense que la presión solamente se va a generar dependiendo de las restricciones que se ofrezca al flujo. ¿Ya? Los tamaños E, por ejemplo, la serie E, que es el lubricador que aparece a la izquierda, lo tenemos en tamaños de 60, 120 y 240 ml. Los tamaños de la serie B, los tenemos los lubricadores de la serie B los tenemos en tamaños de 125 y 250 ml. Las cantidades de puntos que puede lubricar es uno solo, son lubricadores monopunto, o sea, solamente puedo lubricar un punto a la vez, o un punto con cada lubricador. La instalación a distancia puede ser hasta 1 metro y eso va a depender exclusivamente de la bombeabilidad de la grasa lubricante que tenga en su interior, ¿ya? Y de la consistencia de la misma. Las temperaturas de operación van desde los menos 20 a 55 grados Celsius y un punto que es muy importante, y esto lo hago en relación directa a nuestros lubricadores electroquímicos, un lubricador de los que nosotros, por ejemplo, más tenemos implementado hoy en día en la industria y minería, que sería el tamaño de 240 o homólogo a los de 250 ml, un costo aproximado de 5 veces menos el lubricador electromecánico de la serie M. Otra cosa importante, que estos tipos de lubricadores son amigables con el medio ambiente, es decir, para desechar este producto yo lo puedo hacer en partes separadas. Una vez que termina su uso, que lo voy a desechar, lo puedo separar en diferentes componentes de tal manera de disponerlos en aquellos contenedores que son adecuados para ello. Las aplicaciones, que también son muy importantes, como les decía, estos son lubricadores monopunto, es decir, en todos aquellos puntos en donde yo puedo aplicar el lubricador directamente en el punto, por favor, es algo que se debe considerar, porque tiene una implicancia directa con la rentabilidad de la aplicación de estos lubricadores automáticos, ¿ya? Lubricación, por ejemplo, de motores eléctricos, que siempre tenemos la posibilidad de aplicarlo directamente al punto, tanto en el lado ventilador como en el lado carga. Otro sistema de lubricación que nos permiten llegar con el lubricador directamente al punto, que en ese caso se trata de un ventilador de tiro inducido. Y cuando tengo cortas distancias, que también nos permiten implementar estos lubricadores lubricando un componente. Aquí pasamos a los lubricadores de la serie electromecánico, en donde en la imagen de la izquierda ustedes ven los lubricadores de grasa, en este caso, que son de la serie M, pero que también un lubricador electromecánico que tenemos desarrollado especialmente para trabajar con aceites, ¿ya? Las presiones de trabajo, aquí ya nos vamos a presiones de trabajo que creo que somos prácticamente los únicos que llegamos a presiones de hasta 850 psi con la serie M y 150 psi para la serie del lubricador de aceite. Los tamaños en la serie M son de 60, 125, 250, 500 ml que nos permiten aplicar o los desafíos de aplicación a cualquier componente o tamaño de componente. Los tamaños de la serie OL es un solo tamaño de medio litro recargables. Las cantidades de puntos que lubrica, y otro punto importante, con esa fuerza que tiene este lubricador puedo llegar a lubricar hasta 8 puntos pasando por un bloque divisorio. La instalación a distancia es hasta 6 metros, pero tenemos algunas aplicaciones en las cuales llegamos hasta 8 o 10 metros aplicando el lubricador o energizándolo con baterías de litio. Las temperaturas de operación son las normales, de menos 20 a 55 grados Celsius utilizando baterías alcalinas y de menos 40 a 60 grados Celsius utilizando baterías de litio. Otra cosa importante, la relación de precios en los tamaños más vendidos. Por ejemplo, nos vamos a la serie M250, si bien es cierto, cuesta 5 veces más que el lubricador a gas. ¿Cómo yo amortizo esos costos adicionales? Porque voy a aplicar probablemente este lubricador en un componente que es crítico dentro de mi operación y en las recargas posteriores llegan a tener un costo un 40% inferior a el lubricador a gas.
La operación de estos lubricadores es bastante amigable, es fácil de programar y de monitorear a través del panel de control y configuración LCD. Es decir, aquí yo veo todo directamente en una pantalla y apoyado en ciertas luces LED que nos determinan ciertas condiciones de la operación que está teniendo el lubricador. Por ejemplo, la luz roja parpadeando informa de alguna falla en la lubricación. Y cuando eso yo lo veo, me acerco inmediatamente a la pantalla y puedo verificar qué es lo que está pasando con él, por qué entró en falla. Por ejemplo, que la lubricación a distancia, por ABC motivo, se dobló la manguera que llega directamente con el lubricante al punto. Eso me está produciendo una contrapresión, ¿cierto? Que la cubeta exterior del rodamiento se haya girado, en el caso del rodamiento W33. Eso también me va a generar una restricción a la lubricación, ¿ya? ¿Y cómo yo verifico qué fue lo que pasó realmente con el lubricador? Porque en la pantalla me va a aparecer a qué falla corresponde. Por ejemplo, si me voy al número después de día de que está completada la lubricación, es simplemente porque se me acabó el lubricante en el fuelle interno del lubricador. Cuando ya me aparece el número de días en modo de stand-by debido a una excesiva contrapresión, también me lo indica y cuántos días lleva sin lubricar, ¿ya? Cuando aparecen los demás simbolitos que están asociados a ese tipo de falla, yo puedo determinar exactamente desde dónde se produjo el problema y corregirlo desde su causa raíz si es posible. Como les decía, cada pack de servicio que tienen estos lubricadores, porque los lubricadores duran bastante, la verdad, trae un fuelle con el lubricante que ustedes deseen, o el lubricante idealmente nuestro, ya viene con su batería alcalina o batería de litio, dependiendo de las condiciones de operación, y una capa protectora que lo protege del medio ambiente en el cual está operando. ¿Cuáles son sus aplicaciones? Como les indicaba, las aplicaciones son aquellos equipos críticos o que por alguna razón se mantienen con protecciones debido a la peligrosidad que es llegar a lubricar directamente cada uno de esos componentes, como por ejemplo este alimentador, que tiene una protección para que las personas no puedan llegar directamente a esos componentes. Es aquí donde es una aplicación ideal para este tipo de lubricadores, porque con un solo lubricador yo puedo llegar a lubricar 8 puntos de lubricación de este alimentador. Otras aplicaciones son aquellas, por ejemplo, en donde no puedo llegar constantemente a la zona donde están los puntos a lubricar y los tengo que de cierto modo aislar, más aún cuando esos puntos de lubricación son varios que están muy cercanos unos con otros. Otras aplicaciones que tenemos en minería específicamente, aplicación en aquellos componentes en donde el punto a lubricar le ofrece una restricción mayor y no pueden ser lubricados con lubricadores a gas o con lubricadores que levantan muy poca presión o tienen muy poca fuerza. La misma aplicación y otro tipo de aplicaciones, en este caso en una bomba de alimentación. Los kits de instalación también los vemos nosotros completamente con nuestras líneas complementarias, como les explicaba el video de la parte inicial. O sea, tenemos todo el kit de lubricación desde los soportes, la fitinería para la aplicación en los diferentes puntos y los flexibles o las poliamidas de aplicación del lubricante, también en el caso de la lubricación por aceite. ¿Cuál es la vida útil en específico de los lubricadores electromecánicos? Todo va a depender de la fuerza con la que el lubricador tiene que trabajar. Tiene que superar una contrapresión elevada, se está lubricando puntos múltiples, se está lubricando a través de tuberías de 6 o más metros de la línea de lubricación hasta llegar al punto. ¿Cuál ajuste mensual se ha elegido? La vida útil en promedio, de acuerdo con nuestra experiencia y con las aplicaciones en terreno, está en los 2 años, dependiendo de las aplicaciones en las cuales se use, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las cantidades de lubricante que aplica el lubricador? Por ejemplo, el de 500 ml de la serie M va a depender de la selección del programa. Es decir, si yo, por ejemplo, selecciono una lubricación del componente cada 30 días o un mes, se produce un ciclo de lubricación cada 30 minutos o 48 ciclos de lubricación por día.
Hay alguna otra serie de los productos de la serie M que componen esta gran familia de los lubricadores electromecánicos, como por ejemplo la serie MS o MSP, que son lubricadores que se sincronizan con los equipos. Es decir, el lubricador solamente va a trabajar cuando el equipo esté en funcionamiento. Una vez que el equipo se retira de funcionamiento, el lubricador también lo detecta y detiene su programa de lubricación hasta que se vuelva el equipo a colocar en funcionamiento nuevamente. Otros lubricadores que componen también toda esta serie son los lubricadores que también se sincronizan de la serie de lubricadores por aceite, lubricadores que detectan vibraciones para recién colocarse en funcionamiento y lubricar el componente, y lubricadores para aquellas maquinarias críticas que se conectan directamente al PLC para que el operario lo pueda ver directamente en su view, en su pantalla. Y aquí ya pasamos ya pasamos a lo que tiene que ver netamente con la industria 4.0, que nos dice, ojalá pueda tener yo el control en mi mano de lo que está realizando cada lubricador en mi planta. Es decir, ¿qué es lo que necesito? ¿Cómo lo puedo hacer? Y para esto desarrollamos nuestra nueva serie de lubricadores Pulsar-Lube con Bluetooth, ¿ya? O sea, con esto yo puedo tener el control a distancia, es decir, puedo tener en mi planta una serie de lubricadores aplicados en cada uno de esos componentes y yo puedo tener el control directamente, en este caso desde mi smartphone. ¿Cómo? Bajando la aplicación de Pulsar Lube, registrando cada uno de los lubricadores, renombrando el lubricador de acuerdo en el punto específico donde yo lo voy a aplicar, y todo eso también lo puedo traspasar a un control en una plataforma, de tal forma que el encargado de lubricación o el tribólogo pueda ver exactamente qué es lo que está sucediendo con el lubricador desde su pantalla, esté donde esté. Es decir, si la aplicación de estos lubricadores está en la segunda región y el tribólogo está en su descanso en la zona metropolitana, puede ver exactamente en cualquier momento cómo va la lubricación y cómo se están comportando los lubricadores. Aquí ya pasamos a ver un video de lanzamiento de estos lubricadores que ya lo estamos aplicando como les indicaba.
Bueno, y por último, señores, para terminar, esto es algo básico y fundamental que deberíamos hacer cada uno de nosotros y sería, por ejemplo, hacer una gráfica o una tabla comparativa de lo que nos ofrece principalmente el mercado en general. Aquí, como muestra esta tabla, ustedes pueden ver la comparativa entre 5 tipos de lubricadores, pero lo que yo les decía, siempre tienen que estar enfocados en la rentabilidad, en la gestión de sus activos. Es decir, si yo voy a utilizar lubricadores electromecánicos como son los 5 tipos de la tabla, fíjense por favor en las en las presiones que pueden llegar a lograr. Si yo voy a trabajar con ese tipo de presiones, mejor me devuelvo a utilizar lubricadores que son del tipo de gas. Y aparte que cada uno de estos lubricadores solamente puede trabajar a un solo punto, excepto el que aparece acá, en donde sus costos involucrados también se nos van o se nos elevan bastante. Aquí, una de las cosas que yo le explicaba que era fundamental en esto es que si bien es cierto, los lubricadores nuestros, tengo que hablar de ellos, los lubricadores nuestros inicialmente tienen un costo inicial, o sea, tienen un costo alto. Cuando se debe hacer la recarga es donde realmente uno va recuperando toda esa inversión. En general, cada uno de estos lubricadores, su recarga suele ser bastante más que lo que uno gastó inicialmente. Bueno, y con esto ya damos término a a la presentación. Le agradezco la excelente participación que al parecer hemos